Comisión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra invitada la tarde de hoy. Se trata de la doctora Ana Leonora Costa, abogada, defensora de derechos humanos, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el examen periódico universal a Venezuela, celebrado hoy en Naciones Unidas. Yo le pediría un comentario inicial a propósito de los argumentos que escuchamos, tanto de la representante del régimen de Nicolás Maduro como del resto de países acreditados en Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Un elemento que caracterizó este examen preliminar es la preocupación de los países que hacen parte en las Naciones Unidas con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. En este examen preliminar, cada uno de los países se pronunció con respecto a un aspecto de derechos humanos, pero además de esto hizo una serie de recomendaciones. Y bueno, llama la atención el tema de que se piden más garantías para los derechos humanos en Venezuela, consecuencia de la crisis que hay. Se habla del sistema de justicia, de mejorar el sistema de justicia, de garantizar elecciones libres, garantizar la libertad de expresión. También estuvieron varios países hablando con respecto a situaciones que hemos venido denunciando desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, como es las desapariciones forzadas y la tortura, y pide que se apliquen las convenciones que se han firmado en la ONU con respecto a estos dos temas. Pero también vemos que se habló de la situación de los migrantes, el uso excesivo de la fuerza pública en contra de los venezolanos, y lo que vemos es que hay una gran preocupación en el mundo con respecto a cómo se están llevando los derechos humanos en Venezuela y que se está instando a Venezuela a que apruebe legislaciones, a que haga acciones para corregir esta situación. Nos llamó la atención también que varios países celebraron que en Venezuela, o que Venezuela haya cooperado con la oficina de la alta comisionada, que haya una oficina de la alta comisionada en Venezuela para trabajar en pro de los derechos humanos. Y yo creo que esto siempre es una buena noticia, a pesar del terrible panorama que tenemos en Venezuela y de todas estas expresiones de los diferentes países que hablan, que se preocupan por la situación de derechos humanos en Venezuela, que tengamos una oficina que pueda registrar esta situación en Venezuela y que además pueda hacer recomendaciones al gobierno de Nicolás Maduro. En este caso vemos que la intervención, por supuesto, del gobierno venezolano es un poco desconociendo la realidad que vive día a día los venezolanos, pero que queda más que evidente con la intervención de todos los países, y que en un tema que estamos hablando de recursos humanos o derechos humanos, se habla de recursos económicos, y en realidad aquí la legislación está, aquí las estructuras están, aquí las instituciones están. Lo que falta es la voluntad del gobierno venezolano de cumplir con los derechos humanos en Venezuela, derechos que están establecidos en el pacto, en varios instrumentos, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en las diferentes convenciones que se han aprobado, ¿no? Bueno, yo tengo que preguntarle, porque nos llamó personalmente la atención el contenido del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde advierte que ha habido poco avance en el establecimiento de las cadenas de mando responsables de las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Es un punto muy importante porque varios países, y entre ellos Austria, ha hablado con respecto a los asesinatos, con respecto a la tortura, y que vemos que hasta ahora no se han hecho investigaciones serias con respecto a estos temas,
y que se ha quedado solo en instalar la oficina en Venezuela, solo en seguir algunas recomendaciones legislativas, pero que en realidad no se han hecho estas investigaciones y no se ha hecho justicia en Venezuela. Y lo peor es que siguen sucediendo este tipo de violaciones a los derechos humanos que van en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que vemos es que no hay pareciera no haber voluntad del gobierno de Nicolás Maduro y de las instituciones que deberían estar a favor de los venezolanos de trabajar todas estas o investigar y llevar a juicio y declarar la responsabilidad de todas estas personas que han asesinado, que han sido objeto de detenciones arbitrarias, de tortura y bueno, de otros malos tratos. Pero además de esto, no quiero que se me quede por fuera que varios países han pedido la liberación de los presos políticos. Y este es un tema que pareciera que con el día a día político en Venezuela ha quedado en el olvido, y es muy importante recordar que hay más de 320 personas que son presos políticos en condiciones infrahumanas, sometidos a diferentes tipos de enfermedades. Hoy estábamos denunciando un brote de COVID en el helicoide, que ahora está a cargo del Ministerio de Servicios Penitenciarios, y bueno, y saber si ciertamente se le están garantizando los derechos a la salud, a la vida, a la integridad a los presos políticos. Pero es que también nos llegan información, por ejemplo, de la cárcel del Rodeo, donde hay hepatitis. Entonces vemos que la vida de los presos políticos corre riesgo, que debería darse una liberación inmediata de todos ellos porque son inocentes, porque los juicios son juicios que no cumplen con las garantías judiciales, y vemos que esta solicitud es realizada hoy por varios países en este examen preliminar, que como te decía antes, es bastante completo porque aborda bastantes temas de derechos humanos que hemos venido denunciando en Venezuela, no solo con los presos políticos, sino con el sistema de justicia, con la migración y otras situaciones que padecen los venezolanos. Y destacábamos este elemento de el avance o el poco avance con relación al establecimiento de responsabilidades y la cadena de mando en torno a la violación de derechos humanos en nuestro país, tomando en consideración la investigación que está en marcha en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está dirigida justamente a este tema. Yo le pediría un comentario. El memorándum de entendimiento fue celebrado por distintos países el día de hoy en el marco del examen periódico universal, ese acuerdo firmado con el despacho del doctor Karim Khan. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, con respecto a esto, utilizando el principio de la complementariedad, se ha firmado este acuerdo en el cual el fiscal ante la Corte Penal Internacional está dando la oportunidad que el Estado venezolano realice las investigaciones, determine a los culpables, incluyendo las cadenas de mando en los casos de violaciones graves de los derechos humanos, que en este caso se corresponden con delitos de lesa humanidad. Y ha emitido una comunicación en la que dice que hasta abril tiene plazo para presentar el avance de estas investigaciones y de reformas judiciales y cambios legislativos para perseguir, cuando digo perseguir es legalmente, ¿no? Perseguir a los culpables de todos estos crímenes. Entonces tendrá un lapso el gobierno para ponerse a derecho, como decimos nosotros los abogados, y si esto no se cumple, podrá continuar la investigación, en la cual ya queda completamente facultado el fiscal para realizar directamente las investigaciones, las citaciones, las declaraciones de testigo y todas las acciones que... Entonces, esto es una oportunidad, siendo Venezuela un Estado parte del Estatuto de Roma, se aplicó este acuerdo de entendimiento, esta carta de entendimiento, pero esto no es una carta infinita, no significa que quedan sin resolver, sin justicia, todos los casos de denuncias de violaciones de derechos humanos, sino que simplemente se le está dando la oportunidad al Estado venezolano de que haga justicia en el país. Lo malo de esto es que si no se hace justicia en el país, el camino es largo. Además estamos hablando de un juicio de derecho penal internacional, donde tiene que haber evidencia criminal, y que todo eso va a llevar un tiempo para poder
obtener justicia, y que si el Estado venezolano no coopera es bastante difícil llegar a obtener esa justicia. Pero lo importante acá es que ya está abierta la investigación, que ya se dieron los plazos y que el mundo está atento a todas estas denuncias que se han realizado. Tan es así que hoy en el examen preliminar muchísimos países o la mayoría de los países han solicitado de que se garanticen los derechos humanos, de que se garantice la independencia del Poder Judicial, de que se deje de perseguir a defensores de derechos humanos, a ONGs o a todo aquel que piense diferente. Y yo creo que esto es muy importante para todos los que luchamos en Venezuela por la libertad, por la democracia y por la justicia. No estamos solos. Sería nombrar, yo diría, más de 30 países se pronunciaron en este sentido, y es algo muy importante para los venezolanos de que se estén cuestionando este tipo o se esté haciendo este tipo de recomendaciones al gobierno venezolano. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Al regreso quisiera referirme a dos de las recomendaciones que hicieron los países miembros de Naciones Unidas que participaron en el examen periódico universal a Venezuela, que tiene que ver con el papel de la justicia para socavar la democracia en nuestro país. Esto en el marco de lo que estamos hablando. Insisto, la investigación que está en curso en la Corte Penal Internacional y, por otra parte, la petición a las autoridades venezolanas para que permitan el ingreso a Venezuela de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que está elaborando un informe también sobre nuestro país. Lo ruego permanezca unos minutos más, de regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del examen periódico universal celebrado hoy en Ginebra, en Naciones Unidas, a Venezuela, en el cual participaron distintas naciones que hacen vida en la ONU, incluyendo la representación del régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña la doctora Ana Leonora Acosta y de acá una inquietud acerca
de dos observaciones o recomendaciones que se hicieron en el marco de las intervenciones del día de hoy, una que tiene que ver con el sistema judicial venezolano, que para Reino Unido socava la democracia en nuestro país, eso en primer lugar, y en segundo lugar el tema del ingreso de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Ha sido la recomendación de varios países que han estado en este examen preliminar garantizar la independencia del sistema de justicia, entre ellos el Vaticano, entre ellos Inglaterra, Francia. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un tema que ya no es discutido, que el mundo considera que no hay independencia del Poder Judicial y que esto debe llamar la atención de las autoridades venezolanas con respecto a las reformas que se están realizando y que en realidad estas reformas judiciales sirvan para que el Poder Judicial funcione, sea independiente e imparcial, y no lo que hemos visto hasta ahora, que se utiliza el Tribunal Supremo de Justicia para dictar sentencias a favor del gobierno de Nicolás Maduro o los tribunales de la República que dictan decisiones para perseguir a disidentes o personas adversas al gobierno. Y con respecto a que se permita la visita a Venezuela de la misión de determinación de hechos, que es una misión independiente que se ha creado en el seno del Consejo de Derechos Humanos, vemos cómo varios países instaron a cooperar con la Oficina de la Alta Comisionada, a cooperar y ampliar la participación de esta oficina, que puede hacer un papel fundamental en la restitución de las instituciones en Venezuela, en la restitución de la democracia en Venezuela. Yo creo que esto es muy importante. Países como Estonia están llamando a garantizar juicios imparciales. La República Checa también se pronunció en el mismo sentido. Es decir, hay una gran preocupación con respecto a lo que es el sistema de justicia y pedir esta visita a la misión de determinación, pero también la ampliación de las funciones de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela, siguiendo por supuesto las recomendaciones y los estándares internacionales, sería una buena noticia para Venezuela. Por supuesto, nosotros en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia no estamos conformes con o no podemos afirmar que se han dado algunos avances en materia de justicia, pero esperamos que estos se cumplan, que con todas estas recomendaciones se cumplan y con la intervención de la comunidad internacional podamos tener un mejor sistema de justicia. Tengo que preguntarle acerca de casos concretos cuya defensa usted apoya. Por ejemplo, pienso en la situación de presos políticos como Roland Carreño y otros que llevan meses detenidos y todavía no han sido presentados a juicio. Yo le pedí un comentario sobre este tema. ¿Qué información puede compartir con nosotros en relación a casos de este tipo? La escuchamos. Nos preocupa el retardo procesal en casos como el del periodista Roland Carreño, que tiene más de un año detenido sin juicio, pero también casos como personas que no son tan conocidas como César Mayora, que se encuentra detenido en el Rodeo por causas políticas, por Juan Gámez, que también se encuentra detenido en el Rodeo por causas políticas y que han pasado más de 2 años y no se ha iniciado un juicio. Y sabemos que las cárceles venezolanas se han convertido en una especie de depósitos humanos en las cuales no se garantizan sus necesidades básicas, pero además no se hace justicia. Podemos relatar, por ejemplo, en el caso de Roland Carreño, que nosotros ejercimos una apelación en el mes de octubre o noviembre, no recuerdo exactamente, y ni siquiera al día de hoy se le ha dado entrada a la apelación que hiciéramos en su momento. Pero además de eso no se ha enviado el expediente a los tribunales de juicio y no se ha iniciado un juicio. Y este patrón lo vemos repetido en la mayoría de los casos de presos políticos que nosotros llevamos adelante. Pero además no es solo hacer el juicio, sino que cuando llegamos al juicio no hay pruebas suficientes para mantener a estas personas privadas de libertad. Y es por eso que nosotros llamamos a que se le otorguen medidas a todas estas personas que están detenidas por razones políticas, y que si hay que hacer una investigación y si hay que hacer un juicio se haga, pero en libertad, no vulnerando sus derechos humanos, como lo hemos visto ahora, y utilizando la cárcel como una forma de represión en contra
de aquellos que piensan diferente o todos aquellos que están desvalidos en el país. No puede seguir utilizándose el sistema de justicia como una forma de persecución. Esto es lo que debe acabar. En el caso de Roland Carreño no tenemos avances. Hace unos días estábamos denunciando esta situación, que pasa el tiempo y los presos políticos siguen en las cárceles sin justicia, sin libertad y sin tener cubiertas sus necesidades básicas ni que se le garanticen sus derechos humanos. ¿Qué sabe acerca del caso del fuerte de Paramacay y los traslados de última hora en Ramo Verde? La escuchamos. Sí, en el caso Paramacay, donde se encuentra uno de nuestros defendidos, el capitán Juan Carlos Caguaripano, recordemos que en base a la reforma del Código de Justicia Militar que se hiciera el año pasado, estas causas fueron pasadas del Tribunal Militar a un tribunal ordinario, además en la ciudad de Valencia. Esto ha dificultado lo que tiene que ver con el juicio. Ya se dio la apertura del juicio, pero para complicar más la situación de cambiar el Tribunal de Caracas a la ciudad de Valencia, vemos que se han hecho estos traslados que no conocemos las causas, que no sabemos exactamente, que se estén siguiendo además los protocolos debidos con respecto a COVID, con respecto a las otras enfermedades, a garantizarles sus derechos. Pero más allá de eso, por eso nosotros insistimos en que estas personas no deben ser trasladadas, sino que deben ser puestas en libertad. Deben ser puestas en libertad y no seguir siendo sometidas a estas situaciones inhumanas, porque además una cárcel es peor que la otra y las condiciones cada una es peor que las otras. Hasta ahora nosotros no tenemos información con respecto al lugar en el cual se encuentran o a donde fueron trasladadas estas personas. Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, yo le dejaría la siguiente inquietud acerca de su expectativa en lo personal, en materia de derechos humanos, luego de este examen periódico universal y sobre todo luego del lapso de 3 meses que ha dado el fiscal de la Corte Penal Internacional para que el régimen de Nicolás Maduro presente documentación en torno a los casos que son investigados en esta instancia judicial. Al regreso a la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían?
se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del examen periódico universal celebrado el día de hoy en Ginebra, en Suiza, en el cual participaron los países miembros de Naciones Unidas, expresando recomendaciones en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos acompaña la doctora Ana Leonora Costa. Yo le dejaba una inquietud a propósito de su expectativa en lo personal, luego de lo que vimos el día de hoy, las preocupaciones y recomendaciones, sobre todo, que hicieron países miembros de Naciones Unidas en materia de derechos humanos para nuestro país, y qué espera de este lapso de 3 meses que ha dado el fiscal Karim Khan para que el régimen de Nicolás Maduro presente documentación en torno a las denuncias que cursan en esta instancia judicial. La escuchamos. Sí, nos decir que tenemos la expectativa de que se haga justicia y que este examen preliminar llame a la reflexión al gobierno de Nicolás Maduro, pero sabemos que hasta ahora esto no ha sucedido. Sin embargo, más que pensar en que haya cambios profundos, yo creo que se debería pensar en las consecuencias que trae esto para Venezuela y para el mundo. No tenemos mayores expectativas con respecto a que se vaya a garantizar en los derechos humanos, a que se vaya a garantizar el funcionamiento del sistema de justicia. Sin embargo, nosotros siempre seguiremos apostando a que estos pasos se vayan dando, así sea lentamente, y con la intervención de la Oficina de la Alta Comisionada puedan darse reformas judiciales. Nosotros en la coalición estamos proponiendo ciertas reformas judiciales y cierto funcionamiento del Estado para garantizar los derechos humanos. Ahora, que el gobierno lo vaya a cumplir en lo inmediato, lo vemos un poco complicado, pero por supuesto que esto traerá consecuencias. Y con respecto a la investigación que lleva la oficina del fiscal Karim Khan y este lapso que han dado para presentar el avance de las investigaciones, la verdad, por lo menos nosotros que todos los días estamos en juicio, no vemos mayores avances en investigaciones, que el Ministerio Público haya hecho investigaciones. Sin embargo, el Estado venezolano podría presentar algún tipo de avances, de reformas legislativas o de inicios de investigaciones que tal vez todavía no han sido informadas. Sin embargo, esto daría pie a que la oficina del fiscal tome algunas investigaciones directamente y ya no espere por las investigaciones que pueda hacer el Ministerio Público. Sin embargo, nosotros debemos señalar que en audiencias se han hecho denuncias, como es el caso del teniente Richard Alemán, que expuso su caso, las torturas que recibió, y el tribunal por primera vez no fue indiferente, sino que ordenó que esa declaración, que esa acta se certificara y que se enviara al Ministerio Público. Después de otras denuncias que nosotros hemos colocado con respecto a tortura, el Ministerio Público se ha comunicado con nosotros para decirnos de que se va a abrir una investigación. Entonces, pareciera que se están dando algunos pasos muy pequeños, pero que se están dando algunos pasos para abrir algunas investigaciones. Tenemos el caso del juicio del capitán Acosta Arévalo, con respecto a las personas responsables de su muerte.
Sin embargo, nosotros no somos muy optimistas con respecto a los resultados y sí creemos que deben darse pasos más adelante, pero bueno, sabemos que el fiscal es una persona muy preparada, el fiscal Karim Khan, y que no es suficiente con decir que abrieron una investigación, sino lo importante acá es que se haga justicia. Y por eso estamos trabajando, porque se haga justicia en Venezuela, sea con las instituciones o de manera interna o sea a través de estos órganos internacionales. Les mencionaba el lapso establecido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque a pesar de que es un proceso que puede durar un tiempo, digamos, avanza y el procedimiento, la investigación no se detiene. Yo le pediría un comentario al respecto. Le escuchamos. Sí, no, la investigación no se detiene. Habrá que ver este material o esta información que envía el Ministerio Público venezolano, que tanto satisface a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, o es probable que se haga algún tipo de acciones conjuntas. Lo importante acá es que ya hay una investigación abierta y que hay muchísimas denuncias. Incluso desde la Fiscalía han dicho que son tantas las denuncias que tenemos acá, y eso es un paso hacia obtener justicia y que estamos transitando ese camino, y que si no se hace la justicia dentro de Venezuela, será fuera de Venezuela que tendrán justicia todas las víctimas que han denunciado sus casos. Finalmente, sobre la situación de salud de los presos políticos, sobre todo en militares, ¿qué puede compartir con nosotros? Usted expresaba preocupación hace algunos minutos a propósito de un presunto brote de COVID. La escuchamos. Sí, nos preocupa la salud de los presos políticos. En el caso de los militares nos preocupa mucho lo que tiene que ver con las secuelas de las torturas. Primero, las torturas, sus secuelas, y después las condiciones inhumanas de reclusión han hecho que la mayoría de los presos políticos militares, estamos hablando al día de hoy de 192 presos políticos militares, vean su salud desmejorada y que además no tengan una asistencia médica adecuada. Y eso ha hecho de que cada día su salud se esté deteriorando, que se acrecenten todos estas patologías que han venido padeciendo o antes de estar detenidos o a consecuencias de las torturas. Por ejemplo, tenemos el caso de un civil que yo te nombraba anteriormente, que es una persona que nadie conoce, que se llama César Mayora, que está a punto de perder un brazo, de que le corten el brazo por no tener una asistencia médica adecuada, y es a raíz de una lesión que le causó una tortura. Entonces vemos que la situación de los presos políticos en general de salud es crítica. Sí podríamos decir en este momento que nosotros, o por lo menos de nuestros defendidos, tenemos unos 20 defendidos que tienen una situación delicada de salud y que necesitan una medida humanitaria urgente para preservar su salud. Sin embargo, todos están afectados, y no solo por el COVID y las consecuencias que pueda tener el COVID, sino también hepatitis, tuberculosis en las cárceles. Entonces, en realidad es una situación bastante crítica, y el llamado nuestro es a que se liberen a los presos políticos de manera inmediata. Nosotros tenemos una campaña que se llama Medida Humanitaria Ya, porque es una situación humanitaria, o sea, no solo es una situación de justicia, que como señalamos anteriormente, son inocentes, sino que estamos hablando de una situación humanitaria, en la cual está de por medio la vida y la muerte de estas personas. Ana Leonora Costa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la tarde de hoy, que tiene que ver con el examen periódico universal a Venezuela, celebrado hoy en Ginebra, en Naciones Unidas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulic Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.